Falábamos o venres pasado de Big Data e tecnoloxías intelixentes e hoxe continuamos a falar de números. Eses cos que Antón Meixeu non nos levamos demasiado ben. Eses. Hoxe comeza un evento internacional que reunirá a expertos matemáticos para atopar solucións a unha serie de problemas actuais. Sí, trátase do Grupo de Estudo Europeo coa Industria ESGI, que se vai celebrar na súa edición número 163. O encontro ten lugar en Santiago de Compostela, no campus Vida da USC, e vaise alongar ata o venres. Nel van participar as 3 universidades galegas, así como a Rede Española de Matemática e Industria. O obxectivo deste encontro é dar a coñecer o potencial da tecnoloxía matemática e como este consigue solventar retos importantes sen necesidade de afrontar grandes inversións. Temos hoxe connosco a Elena Martín Ortega, profesora da Universidade de Vigo e membro do comité organizador. Elena, moi boa tarde. Hola, buenas tardes. Falamos de solventar retos en grandes inversións gracias ás matemáticas, pero de que tipo de retos falamos exactamente? Bueno, en concreto para esta edición, es la última del Grupo de Estudio Europeo que se está celebrando en nuestra comunidad, hay 2 problemas concretos a resolver. Normalmente son las empresas las que plantean problemas en la que necesitan ayuda de investigación, ¿no?, por parte en general de las universidades, y plantean esos retos para ser resueltos a lo largo de una semana intensa, la verdad, en la que todos aprendemos de nuevos problemas que surgen en la industria e intentamos darle solución a ellos. Entonces, en particular, estos 2 problemas de esta convocatoria han sido lanzados o promovidos uno por la empresa Repsol y otro por la empresa BSH de electrodomésticos, electrodomésticos Bosch, Siemens, Balay, todos los que nos suenan, es esa empresa. Y son problemas completamente distintos. En uno quieren que se planteen modelos para la formación de burbujas en procesos de electrólisis, o sea que está muy en boga ahora, ¿no?, abandonando todos los combustibles fósiles y yéndonos más a la tecnología de hidrógeno. Y el otro está enfocado a análisis de medidas de temperaturas para cocinado inteligente. Entonces, en ambos, las matemáticas juegan un papel fundamental y esperamos poder dar respuesta a estos grandes retos. Estas solucións se aplican a empresas grandes, pequenas, medianas e incluso a administracións públicas. Como se consegue isto? Como poden permitir que apliquen a tantas entidades de tan diverso tamaño e formación? Porque realmente los problemas, da igual que la empresa sea grande o sea pequeña, los problemas existen y hay que darle solución. Las matemáticas, todos son modelos, ¿no? Entonces, en principio, el tamaño de la empresa, normalmente no importa. O sea, hay bastante versatilidad en cuanto a los tipos distintos de problemas que se pueden resolver en el campo de las matemáticas. Hay desde problemas en el campo de la estadística, otros problemas en el campo del modelado, más enfocados a modelos de fluidos, a modelos de estructuras, otros basados más en inteligencia artificial, en optimizaciones. O sea que es que el rango de problemas que se nos pueden presentar en el campo de la industria es casi infinito, diría yo. Así que es variado. Y Elena, existe por parte das empresas un interés crecente demandando, por exemplo, máis profesionais con este perfil concreto, perfil matemático, chegando incluso a primalos por diante dos enxeñeiros? Bueno, yo creo que ambos son necesarios y yo creo que cada vez se necesitan perfiles más duales, ¿no? Todo conocimiento es necesario, o sea, desde el campo de la ingeniería hasta el campo de la matemática y van enlazados. O sea, yo, por ejemplo, soy ingeniero, pero me gustan mucho las matemáticas. Y yo creo que no podemos vivir los unos sin los otros, ¿no? O sea que las matemáticas están en todas las ciencias, ¿no? Es una herramienta que tenemos que utilizar todos. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, como las matemáticas cobran una relevancia muy importante porque casi todo lo que se desarrolla está basado en algoritmos, ¿no? Entonces esos algoritmos por detrás llevan matemáticas.
Así que, bueno, pues sí, las matemáticas ahora están muy demandadas y son perfiles que las empresas están buscando mucho. Sí. E a muller como de presente está neste tipo de perfis? É cousa de mulleres tamén as matemáticas? Máis de Bueno, mulleres que de homes, Elena? pues yo creo que es igual. Sí. Sí, yo creo que está bastante nivelado. Yo, vamos, la sensación que tengo es que me encuentro con muchas mujeres, con hombres. No veo todavía, no veo claramente un sesgo. O sea, no veo ese sesgo. Yo creo que cada vez hay más alumnas que se dedican a este tipo de estudios, a estudios de ciencias y bueno, las animo a que continúen si les gusta las matemáticas. O que sí parece estar constatado é que entre a rapazada cada vez hai un maior interese polas matemáticas, porque, por poñer un exemplo, na Universidade de Santiago o grao en matemáticas pasou de quedar con prazas libres no ano 2011, é dicir, sin nota de corte, a precisar no 2019 máis dun 12 para poder entrar nos estudios de grado. A que se debe este aumento de interese polas matemáticas entre os rapaces? Yo creo que es un poco lo que comentamos antes. Yo creo que ya los jóvenes se están dando cuenta, ¿no?, de que el mundo pasa por el desarrollo de algoritmos y ahí las matemáticas juegan un papel fundamental. O sea, el que a lo mejor no sepa pues de desarrollar algoritmos o resolver problemas de optimización o plantear modelos, bueno, pues a lo mejor pues no va a ser un experto tan demandado, ¿no? Entonces yo creo que eso ya pues se va palpando, ¿no? Los jóvenes son más listos que nosotros y se adaptan, tienen más resiliencia y se adaptan mejor, más rápido a las situaciones, y yo creo que ellos ya se están dando cuenta hacia dónde va el futuro. Voltando ao grupo de estudo, o evento vai desenvolverse de forma online. Supoño que teredes xa experiencias previas, pero afecta isto de alguna forma o desenvolvemento das tarefas do grupo? Bueno, vamos a intentar que no afecte en absoluto. Sí, hombre, a todos nos gustaría más hacerlo físicamente, pero bueno, dadas las circunstancias hay que adaptarse. Todos los profesores llevamos ya un año, más de un año, ¿no?, con la docencia online, y entonces estamos acostumbrados. Sí que es verdad que se pierde un poco de experiencia. Es un foro internacional en el que va a haber, hay unas 50 personas esta semana conectados, ¿no?, a este evento, y de ellos 23 son alumnos, la mayoría alumnos de doctorado. Entonces sí que es una pena, porque vienen de distintos países, tenemos presencia de 8 países distintos, y sí que se pierde un poquito de la relación personal que puede surgir, ¿no?, al finalizar el evento, y poder conocer y hablar más de qué cosas están desarrollando cada uno en su universidad. Pero bueno, es lo que tenemos, y bueno, de cara al desarrollo de los problemas y de la resolución de los mismos, yo creo que no va a haber ningún problema. A semana pasada demos conta da instalación da posta en marcha do supercomputador Finisterrae 3. Hoxe falamos deste evento internacional que ten lugar en Santiago. Está Galicia situándose nun bo lugar para competir pola innovación matemática e tecnolóxica? Na comunidade científica hai esta percepción? Yo particularmente sí que la veo. O sea, yo veo que Galicia tiene un personal muy bien formado en matemáticas, y que además está muy volcado a la transferencia de conocimiento al sector industrial, a esa matemática aplicada que trata de resolver problemas concretos, ¿no?, de la sociedad. Entonces yo creo que en ese sentido la comunidad gallega está muy bien posicionada, ¿vale? Y yo creo que con las nuevas generaciones que vienen, pues aún estará mejor. Pois, Elena Martín, moitas gracias por acompañarnos nesta terceira hora de programa. Moi boa tarde. Moitas gracias.